Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. No, pues nada, en esta ocasión seguimos contestando preguntas de suscriptores que me hacen ahí en los comentarios. Y pues este se me hizo interesante. Él lo que quiere saber es lo siguiente, cómo cambiar, cómo se quitan las micas, ya que me dijo ahí que se ha llevado muchas veces las micas a la hora de tratar de sacarlas, las jala de un lado que no debe jalarlas y rompe los ganchitos que tienen aquí en los lados, en los extremos, que son los que agarran la base donde va el foco, esta base plástica, y pues si le haces de un lado que no lo tienes que hacer, lo más probable es que rompas las patitas. Y una vez que lo rompes, pues ya no puedes, la tapa ya no se puede agarrar, entonces ya no la puedes poner otra vez. Entonces una vez dicho eso, pues procedemos a cambiar todas las micas. Bueno, comenzaremos reemplazando los focos de enfrente. Y lo que vamos a ocupar, este tipo de herramientas, se les recomiendo mucho, facilita mucho el trabajo. Normalmente vienen en set de 3 o 4, perdón. Y pues como podrán ver, las puntas son diferentes dependiendo el caso en el que estén usando, que van a usar la herramienta. En este caso vamos a ocupar este tipo de ganchito o gancho, o como le llamen. No sé cómo, ahora sí, pónganme ahí en los comentarios cómo le dicen a este tipo de set, pero es el que vamos a ocupar para, en este caso, sacar las micas para poder cambiar los focos. Si pueden nuestros luces LEDs, porque ahorita tienen pues, focos, ustedes ya saben, los normales. Y pues vamos a procederlo. Recuerden que normalmente con este tipo de micas son muy frágiles, o cuando ustedes le están haciendo palanca, traten de hacerlo lo más suave posible, porque si lo hacen demasiado duro pueden quebrar la mica, ¿ok? Y en especial si es un carro que ya tiene años, esta mica está más debilitada. Bueno, vamos a empezar de adentro hacia afuera. Entonces aquí metemos esta herramienta y vamos a meterla en esta parte de aquí y con cuidado vamos a jalar de esta manera. Ok, bueno, como podrán ver, ahí jalé y cerré la parte. Ok, ahora tengan cuidado, nunca lo jalen de la parte de en medio, ya que si lo jalan en el medio se van a llevar la patita. Siempre la parte de adentro hacia afuera, en esta parte de aquí, ok. De aquí es donde van a meter la herramienta y van a hacer palanca, van a hacer este movimiento, ok. Igual lo mismo, ya salió de un lado, le van a hacer lo mismo en la parte de atrás, ok. Metemos la herramienta y jalamos. Con mucho cuidado, recuerden, no queremos romper la pieza, ok. Bueno, ya salió, aquí la tenemos, mírenla. Lo que les estaba explicando, si ustedes la jalan de esta parte, así va la pieza, ¿verdad? Si ustedes la jalan de esta parte, se van a jalar, se van a llevar esta cejita, ¿ok? Entonces recuerden, no la jalan de la parte de en medio, si van a empezar de adentro hacia afuera, ¿ok? En esta parte es donde van a meter la herramienta y de aquí es donde van a jalar. Recuerden, meten y jalan. Igual, primero va a salir un lado y luego ya que salga el otro lado, van a jalar van a hacer el mismo proceso en la parte de atrás, ¿ok? Y una vez que hacen eso, miren, sale la mica, ¿ok? Y pues nada, aquí está el foco, lo quitamos con cuidado, pueden usar la misma herramienta y pues ahí estamos el foco que viene con este tipo de carro, es el foco que tiene de 12 voltios y pues lo vamos a cambiar por un LED. En este caso pues hay diferentes marcas y diseños. En este caso pues yo me decidí por estos. Ustedes pueden ahora sea que usar el que ustedes quieran. En caso de que les gusten el mismo que yo tengo, los puedo dejar ahí en la descripción para que puedan comprarlos. Siempre chequen que esté funcionando. A veces que están fundidos o no hacen bien contacto aquí, entonces lo mueven. Si ven que no agarra, lo van a voltear. Por ejemplo aquí ya ve que no prende, entonces lo volteo al revés y vuelvo a probar. Ahí vemos que ya prendió y ya nada más lo giramos hacia abajo. Ok, ahora vamos a apagarlo y lo vamos a poner en su lugar. Así y así. Ok, ahí está. Como podremos ver, ahí está prendiendo las luces LED.
y pues se nota una gran diferencia. Créanme que no sé si se capta en la cámara, pero ahorita sí me está deslumbrando la luz LED. Y pues sí, la verdad es un cambio muy diferente. Ok, lo apagamos. Ahora, para ponerlo otra vez, también tiene su manera de ponerlo, ¿ok? Van a empezar primero poniendo la parte al revés. Ahora aquí ven que quitamos primero esta parte, la de atrás, bajo esta parte y luego sacamos la de en medio, ¿ok? En este caso es al revés. Vamos a meter primero la parte de en medio y luego vamos a presionar para que entre la parte de adentro, ¿ok? Pues esta es la manera. Primero metemos de en medio, así, ¿ok? Ya que lo metimos, ya nada más lo empujamos de la parte de aquí. Recuerden apoyarse con sus dos dedos, porque si hacen de un lado puede que se quiebre de un lado y del otro entre, y el otro entre chueco y se pueda quebrar. Entonces siempre haciendo presión simultáneamente y presionamos y pues entra. Y una vez que entró, pues ya, ahí está. Miren. ¿Ok? Bueno, pues el mismo proceso que hice aquí lo van a hacer en el otro lado. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a cómo quitar las micas de las puertas. Bueno, aquí estamos en las micas de las puertas y como podrán ver tienen tres cejitas. Aquí está una, aquí está otra y en la parte de abajo hay otra. ¿Ok? Entonces lo que vamos a empezar a metiéndole la herramienta va a ser en la de abajo. Recuerden, no la hagan en las dos de arriba, no, porque pueden romper una de las patas a la hora que estén ejerciendo presión. Siempre van a empezar donde haya una, ahí es donde van a oprimir, ¿ok? Donde van a meter su herramienta. Entonces procedemos, metemos en la parte de abajo y simplemente hacemos palanca y sale la pieza, ¿ok? Ahí está, miren. Es como les digo, empiezan con la patita de abajo. No van a empezar con las de arriba, siempre en la de medio de abajo, ¿ok? Aquí está la luz, igual lo probamos, que entre, que prenda. No prendió, como ven no prendió, entonces lo vamos a voltear. Entonces procedo a girarlo y pues ahí prendió. Bueno, una vez que ponemos nuestra LED light, igual, recuerden, primero empezamos con la parte de arriba, no lo voy a empezar con la parte de abajo, primero empezamos con la parte de arriba. Incluso aquí se ven, miren, dos orificios, acá hay uno, acá hay otro. Entonces van a meter los de arriba primero y luego meten el de abajo. ¿Ok? Ok, ahora vamos por las partes de los de atrás, los asientos de atrás, para que vean cómo se quita esa mica. Bueno, ya estamos en la parte de medio del carro y pues esta mica es exactamente igual a la parte de atrás. ¿Ok? Y pues la manera siguiente que se quita es la siguiente. Es un poquito parecido a la de enfrente. Van a empezar de en medio hacia afuera. ¿Ok? Recuerden, no lo saquen, no le hagan presión ni de aquí, ni de aquí, ni de lado. Porque van a romper las cejitas que tiene y una vez que rompen esas cejitas ya no va a poder sostenerse la mica en su lugar. ¿Ok? Entonces aquí está, miren. No sé si alcanza a apreciar en la cámara. Metemos nuestra herramienta y con cuidado vamos a hacer presión. Recuerden, no ejercen mucha presión, nada más la suficiente para que vaya saliendo. Igual, ya salió un lado, ahora del otro lado. Y como podrán ver, ahí ya salió. Ya nada más cuestión que le jale yo de un lado y del otro hasta que salga. ¿Ok? Y pues ahí como podrán ver, ya salió la pieza, miren. Y ya nada más sacan esta parte hacia acá. ¿Ok? Y esta es como les digo, aquí, miren, está la cejita. Por eso es que no pueden ustedes jalarle de esta parte. Porque ustedes jalan de esta parte, van a romper esta cejilla. Igual, cuando meten, también tiene su truco. No nada más lo meten así y lo empujen, no. Meten primero este lado, esta cejita, la van a meter aquí. Aquí tiene un hoyito, un orificio, no sé si se alcance a ver. Pero la van a meter de esta manera primero. Ya que lo meten, pues ahora sí, igual, agarrando los dos lados y van a empujar. ¿Ok? Ahí está. ¿Ya vieron? Y ya quedó. Ahí está. Ahorita no tengo prendido las luces, pero miren, ahí está funcionando bien. Ok. Ahora la otra que es diferente, bueno, la que nos faltaría nada más sería la parte de la cajuela. Bueno, pues ya estamos finalmente, miren, aquí en la cajuela. Y pues esta de la manera que la van a sacar es la siguiente. ¿Ok?
Esta normalmente es de la parte de abajo, ¿ok? No vayan a hacer presión de la parte de arriba o de los lados. Normalmente es de la parte de abajo, ¿ok? Pues van a empezar de un lado, con cuidado. Recuerden, meter la herramienta con mucho cuidado. Ya que se haga un lado, lo dejan y van a meter la herramienta al otro lado y jalan hacia afuera, ¿ok? Con mucho cuidado. Ya una vez que salió, van a dar con sus dedos y lo van a jalar. ¿Ok? Miren, ahí está. Y pues como ven, ahí están los focos. Pero pues nosotros vamos a reemplazar estos y vamos a poner luces LED. Y pues eso es todo lo que tienen que hacer para cambiar sus focos en su camioneta. Recuerden que es una Pilot. Y pues nada, ahorita les voy a dejar unas fotos del antes y después de cómo quedó la luz, cómo estaban antes de ponerle las luces LED y después de ponerle las luces LED. ¿Ok? Y pues nada, yo me despido. Que se la pasen bien. Adiós. Amor es saber que hay que esperar el tiempo que sea, ni lo vamos a contar. Solo quiero ver que algo pasará. Tú solo dime que yo ando ready, te llego allá. Llévame contigo hasta las nubes. Mientras bajando la vibra sube. Dime qué vamos a hacer. Dime qué vamos a hacer. Cuando me dice, oye papi, más cerquita. Nada de pena que se quita. Tu sonrisa es mi favorita, baby.